Partimos con información de último minuto. Efectivamente, lo que usted ve en pantalla, un bus volcado. Toda la información de este bus que venía de Valdivia a Santiago con Rodrigo Pérez. Accidente fatal, kilómetro 48-300 en dirección al norte, en dirección hacia Santiago. Estamos a la altura aproximadamente de la comuna de Paine. Les decía accidente fatal porque resultó un joven de aproximadamente 20 años fallecido a propósito de este accidente, que tiene una dinámica bien particular y unas razones preliminares indicadas por el conductor también muy particulares. Darwin, por favor, si podemos hacer el zoom hasta allá al fondo, justamente en donde se encuentra la curva, esta curva al menos, en donde habría perdido entonces el control este bus de 2 pisos que traía aproximadamente 15 pasajeros. Es en ese punto donde ustedes están viendo los New Jersey del fondo, donde está la patrulla de carabineros, de la CIAT de carabineros, de la sección de investigación de accidentes de tránsito. Es en ese punto en donde pierde el control. Luego de impactar entonces con los muros New Jersey, se viene contra la barrera, que usted la ve que está en el suelo prácticamente. A propósito de que se derrumba este bus y se arrastra entonces ya volcado desde esa posición hasta la posición que quedó actualmente, y es desde donde evidentemente que el bombero está trabajando ahora para poder de alguna manera también ayudar al trabajo del servicio médico legal, que tiene que llegar hasta acá todavía porque está, yo les decía, este joven de aproximadamente 20 años aún al interior del bus. El conductor de este bus de pasajeros que venía desde Valdivia y que venía con muchos más pasajeros, por lo demás 47 pasajeros que parte desde Valdivia, muchos de ellos se bajan en Los Ángeles. Y el conductor tiene que ser sacado justamente por este sector del parabrisas que ya se había desprendido a propósito del accidente, y es ese mismo espacio el que aprovecha bombero entonces para poder sacarlo. ¿Y por qué yo les digo que es particular preliminarmente lo que dice el conductor? Es particular porque según la información preliminar de carabineros, él habría admitido de que los sistemas de calefacción de este lugar no estarían, del bus particularmente, no estarían en funcionamiento, y es por eso que tendió una manta sobre sus piernas. Al momento de tender la manta y enfrentar la curva, evidentemente de alguna manera entonces esto obstaculizó la función de los pedales y entonces pierde el control evidentemente volcándose acá en el sector con estas consecuencias fatales. Ustedes lo ven, ¿no? La pista, la ruta 5 hacia el norte, hacia Santiago, está absolutamente cortada. ¿Desde dónde? Desde aproximadamente unos 2 o 3 kilómetros de acá, desde el acceso sur. Todo vehículo que va hacia el norte, hacia Santiago, por la ruta 5, está siendo desviado en acceso sur. ¿Por qué? Por el trabajo de la CIAT. Y aquí ustedes lo pueden observar claramente cómo esta barrera de contención terminó entonces absolutamente aplastada a propósito del peso de este bus de 2 pisos que termina entonces de alguna manera tendido aquí el kilómetro 48-300 con 15 pasajeros. Yo les decía, uno de ellos falleció en el lugar lamentablemente, un joven de aproximadamente 20 años, 14 lesionados y 2 de gravedad. El conductor evidentemente se le practicaron los exámenes de alcotest, de alcoholemia se tendrá que realizar, y Carabineros está a cargo de ese procedimiento para determinar de qué manera entonces termina volcado y con este accidente fatal. Por lo demás, Ángeles Mirna. Habría que ver, Rodrigo, Ángeles, si efectivamente este joven, qué lamentable noticia, que haya muerto producto de este volcamiento, iba con su cinturón de seguridad, porque escuchaba a un pasajero que contaba que él, claro, ve como muchas personas vienen durmiendo, ¿no es cierto? Siente el chancacazo, se da vuelta el bus, sale, dice que, pero que él estaba siempre con su cinturón, que logra sacarse el cinturón y ahí se percata de que este joven, esta persona está fallecida aparentemente. Es decir, un panorama realmente terrible. No, terrible, porque hay una mezcla aquí, Rodri, de cosas, ¿no? Probablemente el no exceso de velocidad del bus propiamente tal, a lo mejor venía respetando la velocidad, pero dicen que la visibilidad a esa hora, a las 5 de la mañana, no solo porque estaba de noche, sino que usted ve la neblina, la niebla que hay a esta hora de la mañana, y a esa hora era aún peor. Entonces la visibilidad era de 60 metros. Además, Ángeles. con el... ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que ahora nosotros vamos a estar en otro procedimiento. ¿Rodri? Sí, no te preocupes, Ángeles. Lo que pasa es que estaba hablando con el comandante. Sí, no se preocupe. La acabo de escuchar. No se preocupe.
Lo que pasa es que, bueno, estábamos hablando con el comandante sobre las circunstancias que tú estabas comentando, ¿no? Justo lo acaban de llamar para otro procedimiento a propósito de lo mismo. Aquí están evidentemente cercando todo este lugar, está trabajando todavía el personal de bomberos y es por eso que no nos pudo dar la declaración en vivo. Sé que las tenemos nosotros en el estudio en Santiago, están grabadas justamente las declaraciones para hablar de eso y además de una curva bien particular, ¿no? Sí. Que tiene que ver justamente en donde evidentemente este bus habría perdido el control. Yo me voy a acercar hasta el coronel de Carabineros que está justamente declarando a esta hora sobre los antecedentes que tenemos ya respecto a este accidente. La calefacción del bus no estaba funcionando, él se colocó unas mantas en sus piernas, la cual le produjo que se enredara en sus pies y perdiera el control del móvil en este sector. Esto es una materia que se está investigando. Eso es una primera declaración que entregó el conductor en el momento que fue entrevistado por Carabineros, que llegó al auxilio en primera instancia. La sección de investigación de tránsito va a tener que volver a entrevistar al conductor y conjunto con los otros medios de prueba que existan en el sitio suceso va a determinar cuál es la real causa del accidente de tránsito. Sí, mire, para responder la pregunta, aquí hay una persona fallecida. Lamentablemente tenemos una persona fallecida y 14 personas lesionadas. La persona no está identificada en este momento, pero es una persona de sexo masculino, de nacionalidad boliviana. Cuando tengamos los antecedentes, los vamos a hacer llegar o tratar de ubicar a las personas cercanas a él, los familiares, para poder informar de este lamentable... ¿Cámaras también dentro del bus, coronel? Tal como usted lo señala, la ruta está cortada a raíz de que se está investigando, se están levantando los medios de prueba en el lugar. Este accidente está en el kilómetro 48,300 y el corte de ruta está siendo en el 51. Me explico. Si las personas vienen de sur a norte, ellos van a ser desviados por el acceso sur, lo que le permite retomar esta autopista a la altura de Buin, y si no quiere retomar la autopista, va a salir a Américo Vespucio Sur, donde puede, obviamente, ir donde él tenía destinado ir. Bueno, ahí estábamos escuchando evidentemente al coronel de Carabineros hablando sobre estos cortes de tránsito, pero algo que yo le comentaba, no me alcanzó a escuchar el coronel, tiene que ver con las cámaras de seguridad. Entiendo, al menos de información preliminar, que existe una cámara de seguridad que apuntaba justamente al conductor. Esto va a ser vital para poder identificar, ¿no?, si es que la versión que él comentaba justamente de que tiende una manta y esto entonces habría obstaculizado los pedales del bus, pueda ser ratificada, ¿no? Esto evidentemente tiene que ser periciado por Carabineros y por la CIAT además, ¿no? Ahora, lo que llama la atención es que no es primera vez que ocurre este tipo de accidente acá en el sector, al menos así lo comentábamos con ustedes que son lugareños de acá, vecinos de acá. Los de hospital. Usted me dice que no es primera vez. No es primera vez, no. Hartos, muchos accidentes. ¿Y eso a propósito de la curva? Muy cerrada la curva. Tiene que en bajar fuerte, no, se descontrolan los vehículos. Neblina, me imagino que tampoco ayuda. A 10 metros no se veía en la mañana. ¿A cuánto? A 10 metros, sí. ¿A 10 metros no sabía? Porque yo estaba trabajando de noche, pues trabajo en un patio y yo con la grúa no veía, pues yo trabajo en grúa horquilla. O sea, probablemente eso también podría haber incidido. Claro, pues la neblina podía incidir la accidente también. Y la velocidad me imagino que también, usted lo comentaba. La velocidad, aquí bajan pero soplados. En la madrugada con poca gente y poca visibilidad, algo es peligroso. Los choferes le ponen velocidad, ¿no? Como no viene mucho vehículo, entonces, y la curva es muy cerrada, y la nieblina, todo eso ya la de la mañana empiezan a pasar todos los buses del sur. A esa hora empiezan a pasar. Claro, bueno, de hecho esto, la alarma de bomberos, yo le cuento, la alarma de bomberos sonó 5 para las 6 de la mañana, es decir, entre las 5 y las 6 de la mañana se produce este accidente. Empiezan a pasar todos los buses que vienen de lejos. Ok, muchas gracias, muy amable. Yo les decía entonces, una curva bastante peligrosa, por lo demás, según al menos lo relatan los propios vecinos del sector. Y además, otra condición, ¿no?, que evidentemente tiene que investigar la CIAT y que se hace mucho más complejo, que tiene que ver con las condiciones meteorológicas. La poca visibilidad, cerca de 10 metros de visibilidad, según nos indicaba este caballero, que justamente estaba en un patio, ¿no? En un patio que evidentemente hace mucho más fácil poder identificar las condiciones de visibilidad que pudiese haber tenido este bus aquí en la carretera. Yo les digo, kilómetro 48,300 aproximadamente. Esto es pasado el acceso sur. Y es por eso entonces que todo el tránsito que va de sur a norte, desde sur
hasta la capital está siendo desviado en el acceso sur. Ya. En el acceso sur usted tiene varias alternativas. Puede llegar hasta Puente Alto, puede seguir hasta Avenida Osa, por ejemplo, en el sector oriente de la capital. Puede entrar a Buin, incluso si que usted así lo prefiere. Evidentemente este es el paso que está haciendo entonces obligatorio para los conductores de aquí hasta aproximadamente las 9:30 de la mañana. Ya. Eso es al menos lo que nos ha indicado Carabineros, el mismo coronel de hecho. De aquí hasta aproximadamente las 9:30 de la mañana va a estar absolutamente cortado el tránsito por la ruta 5 a la altura de la comuna de Paine a propósito del volcamiento de este bus. ¿Y por qué? Porque además del trabajo de la CIAT, que usted lo puede ver, lo puede apreciar, ¿no? Hacia el fondo, Darwin, no sé si lo puedo mostrar. Aquí el personal de Carabineros que está justamente con esta suerte de bastón. Bueno, eso es evidentemente el parte del trabajo que tiene que determinar las velocidades, Oye, Rodri, tiene que determinar evidentemente las circunstancias, la dinámica en general del accidente. Pero además de eso, yo les decía, está este bus volcado. Claro. Esto es otro trabajo independiente. Y además de eso, justamente lo más complejo es la espera, ¿no?, de la llegada del servicio médico legal que tiene que llegar hasta este kilómetro, evidentemente. Sí. Ángeles, te escucho. Sí, es que Darwin recién nos mostraba el carro policial del que tú hacías mención. Y efectivamente ahí se ve la curva, que es cerrada, Claro. sí, pero también se ve el desnivel, o sea, es decir, que va en bajada, y por eso ahora se entiende el relato de los vecinos, ¿no?, de ese sector, cuando dice que agarran vuelo y, claro, vienen en bajada, porque en esa imagen, Darwin, si pudieses hacer un acercamiento para que dimensionemos, ¿no? Viene en bajada y ahí está la curva que Claro, es cerrada mira, y la poca allá donde visibilidad. Allá donde está el personal de la CIAT. Gracias, Ahí. Darwin, gracias, Rodri. Claro, claro. De hecho, Ahí más, se en la nota, mañana mira. lo que tengo que operar es con una suerte de láser. Claro. En la mañana había tanta neblina que tuvieron que operar con una suerte de láser, Viste que ¿no? se ve cerca. Evidentemente identificando el punto en donde está ahora el efectivo de Carabineros, el efectivo de la CIAT. En ese punto, entonces, el primer impacto es justo al terminar esta curva, antes de la pasarela. Y ahí, de hecho, se nota las marcas del bus justamente impactando estos muros de New Jersey. Y luego de eso, cruza en diagonal hasta estas barreras de contención. Y yo les decía, en este sector es donde se vuelca el bus, termina aplastando evidentemente la barrera de contención. Pero además esto, mira, muestra. Acá, Darwin, muéstrame acá. Esto quedó totalmente, evidentemente, a propósito del volcamiento, Claro. de varios metros del bus. Quedó el pavimento sumamente marcado, ¿no? Y son varios metros, mira. Sí, varios. Estamos hablando del sector de la barrera. Y mira, acércate para acá, Darwin. Son varios metros los que recorre el bus volcado hasta quedar justamente en el sector de la berma, que es justamente donde está el ingreso de la caletera hasta la ruta 5. ¿Qué es lo que ocurrió? Y este problema aparte, que las escotillas de escape tuvieron que ser evidentemente utilizadas para la evacuación de los pasajeros. Yo les decía, 15 pasajeros, 14 de ellos lesionados, 2 de gravedad. La mayoría con lesiones de diversa consideración. Evidentemente los 2 lesionados de gravedad son los que despiertan la preocupación. Y los que fueron derivados hasta el hospital de Paine, el resto evidentemente pudo salir por sus propios medios. Y el conductor tuvo que salir justamente por la parte frontal. Yo le preguntaba a bomberos, mira, cuidado aquí porque me imagino que eso debe ser aceite que está derramándose justamente a un costado. Y acá en el sector frontal es donde uno de los parabrisas resulta desprendido. Yo pensé que era por el trabajo de bomberos, más no. Bombero me dice que cuando llega, entonces utilizan este ingreso, este sector, para poder entonces evacuar a este conductor que está bastante choqueado por lo demás. ¿No? Imagínense ustedes volcarse varios metros, arrastrarse, llegar hasta acá, hasta este punto. No sabemos todavía la velocidad, pero a propósito de una versión bien particular, ¿no? Claro. Que se lo voy a reiterar, que tiene que ver con que preliminarmente habría indicado a Carabineros que las condiciones de climatización del bus no estaban en condiciones. El frío de la noche lo obliga entonces a ponerse una manta sobre las piernas. Al momento de ponerse la manta sobre las piernas e intentar realizar una maniobra, no puede. Evidentemente esto se le engancha con los pedales y de alguna manera entonces esto termina en este accidente. Si es que esto es verdad o no es verdad, si es que esto evidentemente pudo influir entonces en estas consecuencias fatales de este accidente en el kilómetro 48 de la ruta 5, eso evidentemente lo tiene que determinar Carabineros, pero además me decían de manera extraoficial lo de la presencia de esta cámara. De hecho, es más, en las mismas fuentes policiales nos comentaban que
aparentemente habría una cámara apuntando hacia el conductor, lo que podría entonces ayudar a verificar, ¿no? O descartar la versión del conductor. ¿Te escucho? Rodrigo, los buses me imagino que todos tienen estos tacómetros, ¿verdad? Que van, que si pasan una determinada velocidad, pregunto si están funcionando, si existen todavía o no existen, que si tú pasas la velocidad permitida empieza a sonar, no sé, es así, y por lo tanto también parte de la investigación si es que efectivamente el chofer iba en la velocidad correcta o iba a exceso de velocidad, porque si iba a exceso de velocidad, independientemente que yo entiendo lo que el factor frazada te puede haber imposibilitado, ¿no es cierto?, poder apretar los pedales, ¿no es cierto?, pisar los pedales. Si vas a exceso de velocidad, o sea, da lo mismo. O sea, lo que quiero decirte es que no tienes la capacidad de maniobra si es que efectivamente fuera lo contrario. Entonces te pregunto si es que esto existe, este tacómetro. Eso evidentemente lo tiene que investigar aquí la CIA de Carabineros, evidentemente eso es materia de investigación hoy día, pero le vamos a preguntar, sé que tenemos además las declaraciones del comandante de bomberos, del segundo comandante de bomberos de acá de la comuna de Paine, pero antes le quería preguntar a usted, coronel, bueno, me imagino yo que todavía esto está en investigación, pero miren, nos hacía el comentario respecto del tacómetro. No sé si usted ha tenido información, muchas veces con estos accidentes los tacómetros quedan pegados, de hecho. En estas circunstancias, ¿tiene algún antecedente sobre eso? Buenos días. Hola, buen Al día. momento no tengo un antecedente del tacómetro. Lo que sí hay un antecedente que este bus tiene una cámara interna de vigilancia del sector del habitáculo del conductor. Perfecto, usted lo confirma. ¿Hay una cámara entonces que podría respaldar la versión del Los buses de esta empresa tienen una cámara en el habitáculo del conductor. Lo que hay que determinar en este momento es si esa cámara estaba funcionando o no. Si estaba funcionando, el personal de la CIAT, de la sección de investigación de accidentes en el tránsito, va a recopilar esa imagen porque la va a sumar obviamente a los antecedentes que se investigan. Coronel, por último, confírmeme una versión que sé que es preliminar, pero según la información que nosotros tenemos de fuentes policiales, el conductor habría entonces identificado de que el sistema de calefacción no estaba en marcha, no estaba funcionando, y es por eso que aplica esta manta sobre su pierna. Es así, hay una primera versión o declaración del conductor donde señala a los carabineros que se constituyen en primera instancia, o sea, estamos hablando de las 5:15 de la mañana, los primeros que llegaron, y le señala de que él venía con una manta a sus pies a raíz de que la calefacción no estaba funcionando. Va a ser materia de investigación. ¿Sabemos si es que venían con el cinturón de seguridad el pasajero que resulta fallecido? Mire, yo esa información no la tengo clara porque el personal especializado es el que trabaja en el lugar y obviamente las lesiones o el lugar donde queda desplazado el cuerpo de la persona que lamentablemente falleció también va a poder dar un indicio de que si esta persona traía el cinturón o no. Perfecto, coronel, muchas gracias, lo dejo trabajar, tiene mucho trabajo acá en el lugar. A propósito de los vehículos de emergencia, pero además del corte de tránsito, tenemos además las declaraciones del comandante de bomberos, del segundo comandante de bomberos del cuerpo de Paine, que nos hablaba sobre las circunstancias que encontraron ellos al momento de llegar acá y poder entonces asistir a los pasajeros que estaban al interior de este bus a un volcado. Vamos a escuchar esas declaraciones. Ya. Comandante Juan Sandoval, cuéntenos cuáles son las circunstancias que enfrentaron bomberos al llegar hasta acá, ¿no? Evidentemente un rescate particular, ¿no? En medio de la ruta además, con varios pasajeros al interior. Sí, fue un rescate un poco complejo. La central nos despacha a nosotros faltando 5 minutos faltando para las 6 de la madrugada, ¿cierto? Donde se podrán dar cuenta que el clima nos complicó un poco para poder llegar directamente, ya por la ubicación. Y lo otro es la cantidad de pasajeros que venían en la máquina, una máquina de segundo piso, un bus interprovincial que venía desde Valdivia, ¿cierto?, en dirección a Santiago. ¿Cómo pudieron salir? Porque, bueno, vemos algunas escotillas que están abiertas, pero además el parabrisas, que de alguna manera no sé si resultó accidentado producto del mismo siniestro o fue por la maniobra de Nosotros bomberos. cuando ya llegamos al lugar nos encontramos que ya el parabrisas ya no estaba en su ubicación normal, ¿cierto? Y se aprovechó ese mismo sistema para poder hacer la evacuación de las personas que estaban al interior. Acláranos algo, se ha hablado de 47 pasajeros, entiendo que varios se bajaron en el camino. ¿Cuántos llegaron hasta acá? Era un listado aproximado de lo que había anteriormente, ya en este caso nosotros verificamos un poco más la información con los conductores, en lo cual mencionan que solamente venían 21 pasajeros, más 2 tripulantes de la nave, que es el conductor y el segundo conductor. Sabemos que
Hay evidentemente uno de los pasajeros fallecido, Sí, una lamentable el consecuencia. personal de salud ya diagnosticó una persona fallecida al interior de la máquina. ¿El resto de los pasajeros en qué condiciones se encontraba cuando lo sacaron? Lesiones leves, graves, algunos, pero fueron todos derivados al hospital de Win. Muchas gracias, comandante, muy amable. Bueno, y usted lo escuchaba, ¿no? De las declaraciones de bomberos, los problemas aparte de visibilidad que debió haber enfrentado este conductor. Mira, Darwin, para que ustedes se hagan una idea, a esta hora ya se ha disipado, pero muéstrame el sol, por favor, cómo se ve No, hacia el horizonte. Mira, imagínense ustedes las condiciones de visibilidad que tenían a propósito de que, de hecho, es más, un mismo vecino nos decía, no se veía a más de 10 100 metros. Perdón, a más de 10 metros, lo decía. Y mira, algo que me llama la atención acá en el sector, que al momento de ver el bus uno ve que está totalmente impactado por el lado izquierdo, pero además de eso hay una llanta que falta. ¿Será esto entonces parte del análisis de la CIAT? Es probable que sí. De seguro va a ser esto parte del análisis de la CIAT. ¿Por qué? Porque no sabemos entonces en qué condiciones se encontraban evidentemente los neumáticos de esta máquina. Eso va a ser entonces parte de las pesquisas que tenga que hacer la sección de investigación de accidentes de tránsito. Pero llama la atención, ¿no?, de que una de estas llantas esté sin su neumático. Yo no lo aprecio aquí, al menos a la distancia. Y que la llanta está totalmente impactada. ¿Podrá haber sido esto también entonces previo al accidente o será consecuencia del accidente? Eso tendrá que determinarlo evidentemente Carabineros en su sección de accidentes de tránsito. Ángeles Mirna. Sí, Rodrigo, estamos aquí también con Libardo Buitrago y Francesco Gazzetta. ¿Sí? Libardo, gentilmente me has dicho que efectivamente yo también lo pensé en un momento, que estos buses de 2 pisos, Libardo, tienen harta inestabilidad. Otros accidentes en el pasado también han mostrado situaciones parecidas, y solamente también saber si los heridos iban en el segundo piso o iban en el primero, cuestión que también es importante aclarar, porque las personas que van más arriba la tienen bastante más difícil que las que van abajo, Libardo. Porque el eje de gravedad que tienen estos vehículos es mucho más débil que un bus de un solo piso. Y es una discusión que se ha planteado si es necesario tener vehículos de transporte con 2 pisos recorriendo las rutas. Y fundamentalmente, como se ha dicho acá, es porque en una curva el movimiento genera mayor inestabilidad. Es lo que han dicho siempre los expertos en transporte, que dicen, vehículos de dos pisos tienden a movimientos bruscos, pierden rápidamente su sustentación. Y eso explicaría la parte de la pérdida de la rueda, del neumático, el vuelco que hace a la izquierda y luego hacia la derecha, en tanto el chofer intenta volver a controlarlo. Entonces genera una inestabilidad y un debate, ¿no? Aquí, tomando todas las declaraciones del conductor, ¿estaba sin la suficiente calefacción? ¿Por qué tiene que utilizar un elemento distractor? Como lo es una manta. Porque la manta pudo, efectivamente, y eso lo va a demostrar la cámara, pudo enredarle el momento en que él va a frenar. Porque el relato que están diciendo es que en el momento que él va a reducir la velocidad, porque por la neblina no vio la curva, eso es la explicación técnica, y al darse cuenta que probablemente está en la curva, hace movimientos que por el porcentaje de gradiente que tiene la autopista, ahí lo hizo perder el control de la máquina en el momento en que seguramente intenta girar, ¿no? Explicaciones más técnicas que seguramente la CIA la va. Y que suele pasar, porque efectivamente cuando uno, no sé si a usted le ha pasado en su casa, ¿no? Cuando hace frío uno maneja, por ejemplo, con una chaqueta más gruesa de lo habitual, o con un pantalón o unas zapatillas distintas, un zapato distinto, un calzado distinto. Efectivamente, en la conducción, por mucho que sea tu vehículo, que lo conozcas perfecto, es diferente también. Correcto. Y uno reacciona diferente. Entonces, claro, todos estos elementos son distractores. Claro que sí. Totalmente. Y ahora, claro, hay que evaluar muchas cosas, ¿no? El uso correcto del cinturón, que el cinturón estuviera funcionando, pues, y eso es materia de investigación. Si es que efectivamente los neumáticos y toda la parte mecánica del vehículo estaba funcionando correctamente, estaba con sus fiscalizaciones al día. Por lo demás, la calefacción, ¿no? En rutas que son muy largas de Santiago, de Valdivia a Santiago o viceversa, uno se demora aproximadamente 12 horas de viaje. Si es que habían dormido los choferes, los conductores, y lo habían hecho como corresponde, como lo señala la ley. Una cosa es las horas de descanso, pero las otras son las horas de sueño. Si es que efectivamente este caballero venía, el conductor, digo, ¿no? Venía con la alimentación correcta, con el café correcto, en fin, o sea, hay un montón de factores que hay que empezar a determinar. Lo cierto es que hay 14 personas lesionadas, hay un fallecido, lamentablemente, un joven de 20 y tantos años, de nacionalidad boliviana. Y claro, o sea, estos accidentes uno no quiere que
ocurran. no. Y el tema acá es también poner por parte de la autopista, ¿no? Si es una curva que dicen los vecinos, todos los días hay accidentes, poner a lo mejor otro tipo de señalética que indique, o derechamente bajar la velocidad, porque una cosa es lo que dice la ley y la otra es cómo actuamos nosotros. Si no tenemos visibilidad, también tenemos que estar atentos a eso, ¿no? Y no manejar sobre seguro, que es lo que hemos hablado Mira, tantas solamente veces. para precisar, yo me refería a la llamada chicharra, que es un aparato, ¿no es cierto?, que va en los buses, pero Sí, que me pregunto, sí. que es una alarma que cada vez que el bus, el conductor, sobrepasa Excelente. la máxima velocidad permitida, Suena. y algunos, fíjense ustedes que se ha dicho que las desconectan. Sí, pues. ¿Por qué? Porque si van los pasajeros, ¿no es cierto?, y durmiendo. sienten la chicharra. Claro, todo el mundo dice, oiga, el chofer estaba manejando a exceso de velocidad. Entonces, esa chicharra se determinó para eso, Claro. para que se respetara siempre la máxima velocidad.